hoy lo que quiero hacer es una revisión teórica con varios artículos que me parecieron interesantes y finalmente voy a cerrar la discusión del tema con el caso clínico, ¿no? O el escafoides se irriga principalmente por su rama dorsal entre un 70 y un 80%, la cual ingresa por la cresta de la cintura, ¿no? Y el restante de la vascularidad viene dada por la rama palmar superficial que le confiere un 20 o un 30% de escafoides. Ellos también hicieron un estudio cadavérico donde utilizaron 13 antebrazos frescos congelados, donde realizaron el análisis anatómico de la ubicación de los vasos perforantes. La principal causa, o la más conocida, por supuesto, son los traumatismos de caída, ¿no? Donde hay un golpe en la muñeca en extensión, donde se recibe pues toda la energía a nivel del escafoide. Y en cuanto a la imagenología, el doctor Kawamura realizó este algoritmo para el tratamiento de neuronas de escafoide, el cual me pareció bastante interesante, porque el objetivo de este estudio fue predecir si el paciente podía tener o no, o desarrollar o no necrosis vascular del polo proximal, con la consiguiente pseudoartrosis tras la fijación interna con tornillo. Es decir, Otra herramienta importante que tenemos hoy en día es la resonancia magnética nuclear, por supuesto. Ella nos va a dar una información muy, muy valiosa en cuanto a las características o condiciones actuales del escafoide. Y fíjense cómo se hace el abordaje a lo largo, o teniendo como referencia el extensor pollicis longus, que es un abordaje curvilíneo. Bueno, esta es otra manera o otra opción quirúrgica de vascularizarlo, los escafoides con necrosis vascular, pero esto con colgajos periósticos, ¿no? Hay diferentes tipos de colgajos. Hay un detalle técnico para obtener el injerto, y es que ellos sugieren que se debe realizar como una especie de cuña para poder obtener la mayor cantidad de vasos sin lesionarlos, y que nos pueda, por supuesto, funcionar para hacer el traslado del injerto óseo hacia el escafoide. También el caso clínico que le traemos eh, es el de este chico. Para ese momento él tenía 19 años, de escafoide. Bueno, lo planificamos para hacerle la revascularización con la arteria suprarretinacular 1-2 con el abordaje curvilíneo a nivel del dorso de la muñeca, tomando en cuenta el borde del extensor pollicis longus. Bienvenido, Eric, y cuando quieras, pues te puedes presentar. Bueno, doctor, muchas gracias. Primero, bueno, agradecido por la invitación, abrirme pues esta pequeña ventana en el Instituto de la MAG, que por supuesto va eh, enlazado con la academia, ¿no? Que usted dirige. Para los que no me conocen, soy egresado de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela José María Vargas. Hice el posgrado de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Vargas de Caracas, y posteriormente el posgrado de Cirugía de la Mano y Miembro Superior en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Actualmente trabajo en varios centros aquí en Caracas, Venezuela. Uno de ellos es el Centro Médico de la Mano, en el Grupo Médico Santa Paula y Policlínica Las Mercedes. Eh, Aquí en Caracas o en Venezuela eso se considera medicina privada. La verdad no estoy en medicina pública, pero bueno, haciendo lo mejor posible y con el mayor de los cariños, ¿no? Eh, Hace más o menos un mes que el doctor Sergi bueno, creó un grupo y abrió pues esta oportunidad. Le indiqué que estaba interesado en hablar acerca de la revascularización de escafoides, a propósito de un caso que operé con uno de quien fueran mis profesores y docentes, y el día de hoy es un gran amigo, que es el doctor Marsal. Planificamos este caso y bueno, lo llevamos a cabo. Y bueno, el día de hoy lo que quiero hacer es una revisión teórica con varios artículos que me parecieron interesantes, y finalmente voy a cerrar la discusión del tema con el caso clínico, ¿no? Déjame irme al PowerPoint. Aquí está. La distribución de la presentación el día de hoy va a estar dada por estos 5 tópicos. Primero vamos a tocar la anatomía ósea vascular, causas, clasificación, pseudoartrosis y necrosis vascular,
qué podemos encontrar en las imágenes, cuáles serían las diferentes opciones de tratamiento y finalmente el caso clínico. El escafoides es uno de los huesos principales del carpo, se encuentra en la primera fila. Él está recubierto aproximadamente por un 80% de superficie de cartílago, lo cual dificulta el ingreso de los vasos, ¿okay? para su irrigación y las inserciones ligamentarias, ¿no? Este es unas imágenes que traigo de un paciente que me llegó durante mi posgrado, con información de posgrado en el Pérez Carreño, un paciente que tuvo una amputación de mano. Lamentablemente no nos trajo la pieza distal, ¿no? Pero aproveché esta oportunidad única de extraerle el escafoide semilunar y lo que quedaba ahí es ese remanente de hueso. Y fíjense que la mayoría de la superficie del escafoide está recubierta por cartílago con unas pequeñas porciones ligamentarias y de acceso vascular, ¿no? Es importante entender que la vascularidad del escafoides viene netamente dada por la arteria radial. No es una vascularidad, digamos, muy robusta y predominantemente de manera retrógrada. Ella principalmente, o el escafoides se irriga principalmente por su rama dorsal, entre un 70 y un 80%, la cual ingresa por la cresta de la cintura, ¿no? Y el restante de la vascularidad viene dada por la rama palmar superficial, que le confiere un 20 o un 30%. Esto, si lo entendemos, pudiéramos darnos cuenta de que el polo proximal viene dada, o su irrigación, o la irrigación principal del polo proximal, viene dada por la vascularidad intraósea. Es por ello que el doctor Mohamed hizo este estudio de anatomía vascular del escafoide, utilizando tomografías con 13 especímenes cadavéricos, donde realizaron estudios de microtomografía, reconstrucción 3D e impresión tridimensional, y realizaron un análisis vascular de todo el patrón o los patrones vasculares que tiene el escafoides, tanto en su polo distal como en la cintura, polo proximal, y el ligamento escafolunar, el cual es un principal estabilizador de dicha articulación y que también confiere en parte un porcentaje de la irrigación del hueso. A nivel de radio distal, tenemos que, desde el punto de vista dorsal, tenemos unos vasos longitudinales que vienen también de la arteria radial y, bueno, hacen un gran entramado, ¿no?, vascular. Y se han descrito que, desde el punto de vista de relaciones anatómicas, viene dado por los estuches extensores. Entonces, como vemos allí señalado en la imagen, tenemos las arterias suprarretinaculares 1, 2, 2, 3, 4 y 5, y al día de hoy vamos a hablar bastante sobre todo de la 1, 2, que la vamos a utilizar como injerto óseo vascularizado. Es por ello que en China, estos colegas, pues en el año 2008, hicieron un estudio de una anatomía detallada de la arteria suprarretinacular del compartimiento 1-2 para darle el uso como injerto óseo vascularizado en no uniones de escafoide. Ellos también hicieron un estudio cadavérico donde utilizaron 13 antebrazos frescos congelados, donde realizaron el análisis anatómico de la ubicación de los vasos perforantes, las diferentes variantes, qué longitud podía tener ese pedículo y cuál alcance podía tener una vez que se realizara la transposición, y qué uso clínico podía tener ese injerto óseo vascularizado en las necrosis vasculares del escafoide. Ellos también en ese estudio realizaron una relación anatómica de la rama dorsal del escafoide con respecto a la arteria suprarretinacular 1-2, encontrando tres tipos. Había un patrón que emergía como una arteria separada. El segundo patrón es una arteria combinada, es decir, que sería como una especie de puente entre ambos vasos. Y la tercera, que es una compartida, donde prácticamente tienen un mismo vaso en común. En esta imagen se evidencia con la flecha de color negro que el origen de la arteria suprarretinacular encontraron que la podíamos hallar aproximadamente a 1,9 milímetros proximal de la estiloides radial. Y una vez disecada en los diferentes modelos cadavéricos, se puede encontrar una longitud del pedículo entre 15 y 31 milímetros, con un promedio de un pivoteo de 22,5 milímetros hacia distal, que es lo que finalmente uno quiere
digamos, abarcar para poder llegarle al escafoide cuando lo quiere revascularizar. Como muchas cosas en medicina, tenemos que estudiar las causas y la clasificación. La principal causa, o la más conocida, por supuesto, son los traumatismos de caída, ¿no? Donde hay un golpe en la muñeca en extensión donde se recibe pues toda la energía a nivel del escafoide y normalmente se producen fracturas a nivel de la cintura o en el polo proximal. No me voy a tener mucho aquí en la clasificación porque esto lo pueden encontrar en cualquier literatura, pero bueno, indiscutiblemente las fracturas se pueden dividir las fracturas agudas se pueden dividir en cuanto a si son estables o si son inestables, en cuanto al tiempo de duración, y es ahí donde entra también esta clasificación como no unión, que es donde podemos encontrar donde hay retrasos en la consolidación, donde hay fibrosis no uniona, en fibrosis tipo unión, donde hay pequeños desplazamientos, donde hay formaciones cíticas, donde hay deformidades de joroba o incluso artrosis a nivel de la muñeca. Por supuesto, no podemos pasar por alto la clasificación de Herbert y Fisher, donde la subdividen en diferentes tipos A, B, C y D, que eso va a depender también de los diferentes patrones y lesiones a nivel del escafoides. Para entrar de lleno un poco en el tema que nos atañe el día de hoy, que es la pseudoartrosis y la necrosis vascular, en el polo proximal, que es, digamos, el que sufre más frecuentemente de este tipo de patología, se consideran que las lesiones a nivel del polo proximal son inestables, independientemente si están desplazadas o no, debido a que son de ubicación interarticular y lamentablemente tienen una escasa perfusión. Es por ello que se realizó este estudio eh, también en China, donde hicieron un análisis del tratamiento de la necrosis vascular de escafoides a nivel del polo proximal con injerto óseo vascularizado del radio. Ellos tomaron como criterio de inclusión para hacer su estudio en aquellas lesiones donde el polo proximal tuviera un tamaño menor al 30% de todo el escafoides. Durante el procedimiento quirúrgico, ellos definieron que había avascularidad cuando el hueso se encontraba denso, era esclerótico y había una pérdida de la arquitectura esponjosa y había ausencia, sobre todo, de sangrado a nivel del polo proximal que fuera puntiforme. En cuanto al fragmento distal, el tubérculo, pues lo extirparon todo el tejido fibroso para poder exponer el hueso esponjoso. En cuanto al procedimiento quirúrgico, realizaron una toma de injerto óseo vascularizado de la arteria suprarretinacular 1-2, donde se insertó en la concavidad del fragmento proximal en el sitio de la pseudoartrosis. En cuanto al fragmento proximal, ellos encontraron que al excavarlo se reducía mucho de tamaño, es decir, queda muy poco hueso subcondral y era demasiado pequeño para que pudiera recibir un tornillo, ¿ok? Para poderlo fijar con tornillo. De tal manera que decidieron una fijación con dos alambres de Skinner de 1.6 milímetros, es decir, atravesando el tubérculo, que sería el polo distal, el injerto y el polo proximal. Aquí vemos unas imágenes donde se evidencia la pseudoartrosis o necrosis vascular del polo proximal en el lado izquierdo de la pantalla y en el lado derecho 3 meses posteriores del tratamiento ofrecido con alambres de Kirchner. Una vez que lo retiraron, pues se evidenció la consolidación del fragmento. ¿Qué encontraron ellos? Que de los 21 pacientes que trataron, 18 presentaron consolidación en un promedio de unas 14 semanas. Luego retiraron los alambres, por supuesto, una vez que había consolidación. Y como complicación tuvieron que los pacientes con pseudoartrosis cuyo fragmento era menor al 20%, solamente tuvieron una consolidación de 6 de 8 pacientes. En cuanto a la imagenología, el doctor Kawamura realizó este algoritmo para el tratamiento de escafoides, tratamiento de neumonas de escafoides, el cual me pareció bastante interesante, porque es bien sencillo, la verdad. Cuando tenemos pacientes en el cual sospechamos fractura de escafoide, pues lo principal que hay que realizar es una radiografía. Finalmente, si en la radiografía observamos si hay fractura, tenemos que ver si está desplazada o no. Si está desplazada, pues se lleva al quirófano y se le hace la reducción y la fijación. Si está parcialmente desplazada o no aparece desplazada, se sugiere la realización de tomografía
Si está desplazada en la tomografía, se opera. Si no está desplazada, se puede plantear el tratamiento conservador o si se considera también el tratamiento quirúrgico. Y si con la radiografía no observamos fractura, pero aún así sospechamos, pues se indicaría la resonancia magnética. Y de igual manera, si vemos que la resonancia magnética está normal, pues se considera que no hay fractura escafoide, y si hay alguna alteración, pues el tratamiento quirúrgico debería ser considerado. Desde el punto de vista radiológico, encontraron que la mayoría de las fracturas se encontraban en la cintura, es decir, entre el 70 y 80% de las lesiones o lesiones óseas se encontraban en la cintura, que es el lugar más frecuente de fractura, seguido del polo proximal entre el 10 y el 20%, y en el polo distal, pues el porcentaje restante. Las proyecciones que debemos solicitar, las convencionales como son la posterior anterior, lateral, oblicua pronal 45 grados, oblicua supinal 45 grados, y la posterior anterior en desviación coorbital, que es la llamada proyección de escafoide. Y todo esto, pues, ellos hicieron un análisis que da una sensibilidad, es decir, una tasa de verdaderos positivos aproximadamente de un 70%. Sin embargo, bueno, tenemos hoy en día, obviamente, la herramienta de la tomografía axial computarizada. Este estudio del doctor Michael me pareció interesante porque ellos hacen, o el objetivo de este estudio fue predecir si el paciente podía tener o no, o desarrollar o no necrosis vascular del polo proximal con la consiguiente pseudoartrosis tras la fijación interna con tornillo. Es decir, ellos tomaron 31 pacientes que ya tenían retardo de consolidación o pseudoartrosis, hicieron una tomografía preoperatoria en donde evidenciaron o hicieron el análisis si tenían o no aumento de la radiodensidad del polo proximal, si había convergencia o no de las trabéculas óseas, si había o no grado de deformidad y si había combinación de o sea, qué grado de combinación y qué posición tenía la fractura. También desde el punto de vista intraoperatorio tomaron, digamos, muestras histológicas y a nivel del polo proximal que evidenciaron la presencia de necrosis vascular. Fíjense, por lo menos, este es uno de los pacientes que ellos evaluaron, donde se nota el aumento de la densidad a nivel del polo proximal del escafoide, donde no hay continuidad de ninguna de las trabéculas y hay un desplazamiento mayor a 1 milímetro. Esto, por supuesto, lo toman como criterio para un desarrollo final de necrosis o no consolidación a nivel del escafoide, ¿no? Es cuando encontraron que había continuidad o había presencia trabécula entre los dos fragmentos, pues histológicamente se demostró que había un fragmento vascular a nivel del polo proximal, lo cual tenía un mejor pronóstico. Como conclusión, ellos llegaron, o la conclusión que ellos llegaron es que la tomografía es de gran valor para identificar la necrosis vascular y posteriormente predecir si va a haber o no consolidación de la fractura. Otra herramienta importante que tenemos hoy en día es la resonancia magnética nuclear, por supuesto. Ella nos va a dar una información muy, muy valiosa en cuanto a las características o condiciones actuales del escafoide. Y este estudio, pues, se realizó para ver qué utilidad tenía la resonancia magnética en las uniones de escafoides, cuáles serían los factores asociados con la utilización y el uso subsecuente del injerto óseo vascularizado. Pues ellos en esta investigación pues, analizaron la variación del uso de la resonancia magnética la resonancia magnética para la pseudoartrosis escafoide, asociaron la resonancia con el uso del injerto óseo vascularizado y tratar de establecer un consenso entre los diferentes especialistas que hicieron los análisis de las imágenes de los pacientes para ver si finalmente la resonancia tiene o no relación con la pseudoartrosis y necrosis vascular. Esta frase la extraje literal del artículo porque me pareció muy importante, ya que dice que los estudios de imágenes avanzados son valiosos cuando tienen probabilidad razonable de proporcionar información útil que puede modificar los planes de tratamiento o los resultados del paciente. Es decir, si en realidad consideramos que la resonancia magnética no va a cambiar, o en este caso no nos va a cambiar la conducta, es importante, digamos, tener ese criterio presente, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate, si tienes una sospecha de que el paciente tiene necrosis vascular, tú le realizas la resonancia magnética y muy probablemente decides vascularizar al paciente, ¿no? Con el procedimiento que tú decidas. Pero ahora bien,
esa resonancia magnética te va a predecir si va a haber un sangrado intraoperatorio o no de ese fragmento proximal que es el que está avascular. Y de ser así, ¿cuál sería la secuencia que vas a utilizar? ¿Entiendes? Esa es la, digamos, la importancia, si finalmente vale la pena hacer o no la resonancia magnética. Pues sí, ellos indican que la resonancia magnética tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%. Es decir, cuando realizas una resonancia magnética y te salen alteraciones compatibles con pérdida de la vascularidad o que se note que hay cambios de radio intensidad a nivel del polo proximal o en la cintura escafoidea, pues muy probablemente entonces, o en un 90%, el paciente sí curse con esa patología. Y de no aparecer, pues la verdad es que el paciente no debe tener esa lesión cuando sea abordado. También desde el punto de vista artroscópico, nos sirve como una herramienta para visualizar, y bueno, que lo ves directamente, ¿no? Desde el punto de vista intraoperatorio. Este estudio, pues, se realizó para evaluar resultados clínicos y radiológicos y finalmente comparar que si un tratamiento conservador o un tratamiento de fijación con tornillos asistida por artroscopia en pacientes con fracturas agudas de escafoides que no estuvieran desplazadas, ver si valdría o no valdría la pena hacer el procedimiento, ¿no? En este caso, ya estuvieron 40 pacientes, de los cuales 24 lo trataron de manera conservadora con una férula que incluiría el pulgar durante aproximadamente 3 meses, y los otros pacientes los llevaron a cirugía, donde realizaron pues la visualización artroscópica y fijación con tornillo de Herbert. Pues ellos concluyeron que no había ninguna diferencia, la verdad, en el postoperatorio, sobre todo en cuanto a consolidación, ¿no? Lo que sí hubo mejoría fue, por supuesto, en los arcos de movilidad temprana, pero encontraron pues que existía un riesgo para una artritis a largo plazo, sobre todo en los pacientes que fueron llevados a quirófano. En cuanto a la reconstrucción no vascularizada, tenemos el gran conocido injerto de cresta ilíaca y la fijación con tornillo de Herbert para necrosis vasculares del polo proximal. Este es un estudio que me gustó muchísimo porque esto lo realizaron hace 30 años, pero el doctor Randall con su equipo, fíjense que hacían los pre-planning a lápiz, ¿no? Y bueno, ellos dibujaban dónde estaba la lesión del paciente, cómo iban a ser los cortes, por dónde estaba la irrigación del hueso. Ellos tomaron un total de 137 pacientes, de los cuales nada más extrajeron 26 que cursaban con necrosis vascular del polo proximal. A los 26 le hicieron el procedimiento de injerto de cresta ilíaca con tornillo de Herbert, los siguieron solamente 17 durante un año, o sea, de los 26 hicieron un seguimiento de 17 pacientes durante un año, y a todos le colocaron una férula de pulgar durante 3 meses en el postoperatorio. De esos 17, pues 12 tuvieron abordajes palmares, 5 dorsales. Este era el diseño que ellos tomaban para el injerto de cresta ilíaca con la posterior fijación con su tornillo de Herbert, ¿no? En cuanto a las reconstrucciones vascularizadas, pues tenemos varias opciones. Este fue un estudio que hicieron en China. Tomaron 30 pacientes, 19 tenían lesiones o fracturas en la cintura escapular, 11 en el polo proximal. A todos les realizaron el procedimiento de vascularización con arteria suprarretinacular 1-2. Lo fijaron con tornillos, bien sea de Herbert Whipple o Acutrak, el que tuvieran en el momento disponible. En el intraoperatorio, ellos decidieron hacer una estiloectomía radial para ampliar el campo visual. Durante la operación realizaron el desinflado del torniquete para evaluar si había o no sangrado puntiforme en el injerto y bueno, si había o no ausencia de sangrado en el polo proximal. Pues sí, confirmaron que había avascularidad en el polo proximal, la que habían visto en la resonancia magnética. Y bueno, hicieron la corrección de la joroba en caso de los pacientes que la tuvieran por vía volar. De 30 pacientes consolidaron 28, hicieron un seguimiento promedio, perdón, la consolidación la consiguieron un promedio de 5 meses. Por supuesto que clínicamente hubo mejoría de la empuñadura, solamente de esos 30, bueno, como vieron, 2 fueron reintervenidos quirúrgicamente.
Estas son algunas de las imágenes que ellos publicaron con cambios de intensidad en el polo proximal, la posterior consolidación con el tornillo Acutrac. Este es otro artículo que habla acerca de la corrección de las jorobas por vía dorsal. Fíjense cómo se hace el abordaje a lo largo o teniendo como referencia el extensor Pollicis longus, que es un abordaje curvilíneo. Bueno, se hace la disección, posteriormente voy a explicar al detalle cómo logramos hacer este abordaje. Finalmente, pues se obtiene el injerto vascularizado, se pivotea y se coloca a nivel donde se encuentra la lesión, ¿no? Ellos fijaron tanto el fragmento distal como el fragmento proximal parcialmente o temporalmente con alambre de esquinas para poderlo reducir y colocar el injerto vascularizado en forma de cuña, como lo vemos en la imagen B. Y eso lo pudieron hacer gracias a la esteroidectomía radial que les permitía una mejor visión en el de campo quirúrgico, ¿no? A nivel intraoperatorio. Estas también son sus imágenes ya postoperatorias con los resultados con los tornillos Acutrac, corrigiendo la deformidad como vemos en la imagen A en joroba y ya en la imagen B pues completamente alineado el escafoide a los 3 meses del postoperatorio. Esta es otra manera o otra opción quirúrgica de vascularizar eh, los escafoides con necrosis vascular, pero esto con colgajos periósticos, ¿no? Hay diferentes tipos de colgajos. Esto es un estudio que hizo el doctor Sergi con su equipo de 32 pacientes con pseudoartrosis de escafoides y mal pronóstico. Ellos catalogaron como mal pronóstico a aquellos pacientes que acudieron a consulta con más de 5 años de evolución, con presencia de necrosis vascular o cirugía previa fallida. Ellos como criterio pues tenían que tener por lo menos uno de estos tres y el 25% de los pacientes tuvo al menos dos de estos tres criterios presentes al momento de la evaluación. Ellos hicieron el abordaje dorso-radial para llevar a cabo la obtención del colgajo perióstico pediculado vascularizado del primer metacarpiano. En la imagen C, que es la imagen que está a mano izquierda, realizaron toda la desperiodización del primer metacarpiano junto con la arteria dorsal del primer espacio y tuvieron dos opciones, o pasarla bien sea por el dorso o devolverlo hacia vía volar para poder cubrir el defecto como se ve en la imagen E. Estas serían las imágenes preoperatorias de algunos de sus pacientes, donde se evidencia pues, los cambios escleróticos y de radiopacidad en el polo proximal del escafoide. Y finalmente la fijación interna con un tornillo de Herbert de 2.4 milímetros. También ellos ayudaron con un injerto óseo distal de radio, donde abrieron una ventana y le hicieron también seguimiento radiológico a lo largo de los meses, donde finalmente pues conseguían la consolidación también de esa pequeña ventana ósea. En cuanto a los resultados, bueno, obtuvieron que no hubo complicaciones postoperatorias, una consolidación calculada en un 97%, el dolor prácticamente en los pacientes remitió luego de la cirugía, con mejoría de las escalas de dolor de DASH y de Mayo, y en el seguimiento final pues no observaron ninguna diferencia tanto en las manos operadas como en las no operadas. Este es otra opción para reconstruir eh, la vascularidad en el escafoide, que sería a nivel de la tomado, a nivel de la tróclea femoral medial, que pero esto es un colgajo, perdón, osteocartilaginoso, que funciona pues también perfectamente para poder reconstruir la vascularidad. Este estudio fue realizado en 16 pacientes con un seguimiento de 6 meses, donde evaluaron pues, múltiples parámetros como dolor, sexo del paciente, qué cantidad si habían tenido o no habían tenido procedimientos quirúrgicos previos, cómo estaban los arcos de movilidad previo a consultar. Hay varios parámetros o varias referencias topográficas que se deben tomar en cuenta para poder tomar el colgajo perióstico a nivel medial. Nótese que los dos principales vasos son la arteria genicular descendiente y la arteria genicular superomedial del fémur, que son los que aportan aproximadamente entre un 90 y un 90 a nivel local. Esta imagen que está a mano izquierda refleja dos cosas. La primera es si queremos obtener
un colgajo con piel o sin piel. Ellos explican que si se quiere tomar un injerto con colgajo que incluye la piel, recomiendan ese abordaje arciforme, y si quieres ir directo al hueso, pues lo haces completamente recto, ¿no? Entonces, es importante también conocer la anatomía de la rodilla, porque tienes como parámetro el cuerno anterior del menisco medial, el polo proximal de la rótula, y disecar allí con cuidado para poder llegar a la que vamos a utilizar, ¿no? Hay un detalle técnico para obtener el injerto, y es que ellos sugieren que se debe realizar como una especie de cuña para poder obtener la mayor cantidad de vasos sin lesionarlos, y que nos pueda, por supuesto, funcionar para hacer el traslado del injerto óseo hacia el escafoide. También explican que este injerto tiene la peculiaridad de que se asemeja la cara medial del fémur con la concavidad del escafoide. Y fíjense cómo se ve en esta imagen, que es más o menos la silueta que uno debe, digamos, obtener del cartílago del fémur con la parte profunda del hueso, hacer, digamos, el corte para poderlo eh, colocar ahí proximalmente a nivel del escafoide. En este caso, ellos hicieron todo un tratamiento de cubreteaje a nivel del escafoide, pero fíjense el detalle que ellos dejaron toda la superficie completa e intacta, y en este espacio en blanco fue donde colocaron ese injerto eh, perióstico, ¿no? Que finalmente pues lo hacen la anastomosis a nivel proximal en la arteria radial con sus venas, y se fija también con un tornillo de Herbert. El caso clínico que le traemos eh, es el de este chico. Para ese momento él tenía 19 años, dextrómano, estaba estudiando en la universidad como hobby, bueno, casi diría yo, casi que profesional, eh, especialista en CrossFit, pero 11 meses antes de consultarme, él refiere que tuvo caída de su altura, con traumatismo en la región tenar izquierda con muñeca en extensión, dolor y pérdida progresiva de la fuerza durante la actividad deportiva, y con una evolución tórpida con tratamiento sintomático, porque había acudido a varios colegas y fisioterapeutas donde le había diagnosticado de esguince de muñeca. Finalmente, cuando él me llega a la consulta, trae estas imágenes radiológicas donde ya se ven cambios a nivel de la cintura del escafoide. Creo que la imagen lateral no se aprecia porque tiene un tanto de brillo, pero sí se evidenciaba las diferentes alteraciones radiológicas. Le realizamos la resonancia magnética nuclear de muñeca, donde vemos cambios ya de intensidad del escafoide, y que incluso hasta pareciera que estaba afectando también el semilunar, en tanto en los cortes coronal como sagital. En el axial pareciera que ahí ya había algo de afectación también en toda la superficie proximal del escafoide. Bueno, lo planificamos para hacerle la revascularización con la arteria suprarretinacular 1-2 con el abordaje curvilíneo a nivel del dorso de la muñeca, tomando en cuenta el borde del extensor pollicis longus. Hicimos la decisión cuidadosa, donde vemos ahí la presencia ya de la arteria suprarretinacular, tal como se describe en el libro. Fuimos disecando poco a poco hacia distal, hicimos la apertura de la cápsula en T, donde vemos ya los cambios a nivel de escleróticos del escafoide en su porción central, la porción de la cintura. Hicimos pues la excavación de todo ese tejido, retiramos todo ese tejido fibrótico, esclerótico que estaba allí presente, preparamos el lecho, ¿okay? Tal como se describe con la fresa, hicimos los orificios puntiformes dentro de la escafoide hacia distal, y luego volvimos a identificar la arteria suprarretinacular, le hicimos el dibujo donde íbamos a hacer el corte de la osteotomía para poder pivotearlo hacia distal. Ahí está el fragmento, fragmento óseo me refiero, y en el fondo se ve la zona donante. Esta es una foto de perfil donde vemos entonces el fragmento óseo con todo el pedículo vascular, y aquí de una visión, digamos, de dorso o de distal hacia proximal, el estado de la arteria completamente intacto.
de la zona donde está el hueso, el pedículo y la zona donante. Este fue el momento donde hicimos el pivotaje del, del injerto óseo vascularizado, colocándolo en su zona receptora. Debido al fragmento que era de pequeño tamaño y también un tema digamos, de disponibilidad, fijamos el fragmento con sutura perióstica y temporalmente con alambres de Kirchner. Bueno, fíjense que aquí está toda la zona donante y la zona receptora con la arteria suprarretinacular ya en la posición nueva, en la posición en la zona receptora, el cierre final. Y a las 2 semanas hicimos ya el control radiológico con las agujas. Finalmente la retiramos a las 8 semanas y a los 7 meses de postoperatorio, pues el paciente ya mostraba signos de consolidación definitiva con un control de resonancia magnética donde ya no había ningún cambio de imagen, digamos, patológico, tanto en el corte coronal como en el sagital. Desde el punto de vista postoperatorio lo manejamos también con un protocolo de rehabilitación para mejoría de arcos de movilidad. Fíjense que ya prácticamente había ganado todos los arcos de flexión y extensión, desviación cubital y radial. Y aquí vemos al joven haciendo su práctica ya una vez recuperado. Es la muñeca izquierda. Noten allí cómo él puede ya levantar el peso, máximo con extensión de la muñeca, sin ningún tipo de limitación. Aquí está de primero él haciendo sus flexiones en plena competencia. Como conclusión y bueno, discusión, esto es algo ya muy personal, que bueno, que debemos tener un buen conocimiento anatómico, vascular y topográfico. También es importante pues tener en cuenta que hay múltiples formas de evaluar, tanto desde el punto de vista clínico como imagenológico. Hay diferentes o gran cantidad de variedad de opciones de tratamiento. Por supuesto, hay diversas complicaciones asociadas y todo también va a depender muchísimo de la experticia, el dominio del cirujano tratante. Muchísimas gracias. Hace apenas un mes estuvimos en lechería, doctor. Eh, Espero que le haya gustado ese viaje, así como la presentación del día de hoy. Pues nada, felicidades porque la revisión bibliográfica ha sido muy buena. No sé si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta en el chat o si alguien se anima, pues puede levantar la mano y le damos paso para que haga la pregunta. Antes de pasar al tema de las preguntas, que ya hay algunas preguntas, Eric, para que quede claro, y creo que hay cosas, porque has comentado muchos artículos, pero a veces creo que es bueno revisar algunos conceptos, ¿no? Entonces, entre un colgajo vascularizado o un injerto óseo, en que tú personalmente, cuando utilizas en una pseudoartrosis de escafoides un injerto no vascularizado, un injerto óseo, puede ser del radio distal, de cresta ilíaca, lo que tú prefieras, o un colgajo vascularizado. Yo preferiría utilizar los injertos vascularizados cuando necesito, digamos, recuperar altura, recuperar espacio a nivel, digamos, o sea, que sea un defecto que yo necesite, digamos, desde el punto de vista estructural poder recuperar, ¿no? Eh, Según entiendo, porque la verdad no tengo la experiencia en utilizar los colgajos periódicos, eh, me parece que funcionan más para hacer el moldeado, así como está descrito el, el colgajo osteocartilaginoso del fémur, que es un poquito más maleable y me parece que permite, digamos, poderlo amoldar con mayor facilidad, pero no siento que dé digamos, un relleno desde el punto de vista estructural. Entonces, me parece que allí es donde entra entonces en protagonismo la utilidad de un injerto no vascularizado,
que tú lo puedes cortar, lo puedes moldear sin necesidad de poner en riesgo ninguna vascularidad, porque obviamente que no la tiene. Entonces, yo creo que esas serían las diferencias que yo utilizaría dependiendo a qué quisiera o qué quisiera yo encontrar, bien sea para rellenar un defecto o para darle un poquito más de vascularidad y estructura al defecto. Yo personalmente, generalmente, o sea, en aquellos casos, las pseudoartrosis de escafoides hay de dos tipos, ¿no? Pseudoartrosis complejas o pseudoartrosis no complejas. Las pseudoartrosis complejas son las que ameritan generalmente un colgajo vascularizado, ¿no? Aportarle biología, y eso en la literatura pues ha quedado bastante bien definido, aunque ahora en los últimos años con la llegada de la artroscopia pues ya hay series en las que se ven pseudoartrosis complejas tratadas de forma artroscópica con buenos resultados, ¿no? Pero bueno, eso se necesita un seguimiento un poquito más largo para acabar de verificar eso, ¿vale? Entonces, por pseudoartrosis compleja se entienden aquellas, pues, eso está bien definido en la literatura, que es lo que comentaba Eric, que nosotros definimos como los criterios de inclusión para pseudoartrosis complejas, que son un paciente que tiene una cirugía previa de tratamiento de pseudoartrosis, es decir, no un tornillo para una fractura de escafoides, sino una fractura de escafoides que no ha consolidado, que lo han operado intentando tratar esa pseudoartrosis y no ha consolidado. Eso es el primer criterio. El segundo criterio es un paciente que radiológicamente está definido con una necrosis avascular del polo proximal del escafoides con un fragmento generalmente pequeño. Y el tercero son pseudoartrosis de larga evolución, que según la serie hay gente que lo define como 1 año, 3 años o 5 años. Está claro que si introduces los pacientes de 5 años, pues incluyes el resto, ¿no? Los mayores de 1 año, de 3 años y de 5 años. Y esos son los que generalmente hacemos colgajos vascularizados, ¿vale? Si no son pseudoartrosis complejas, no hay grandes diferencias entre utilizar un injerto no vascularizado y utilizar un colgajo vascularizado, ¿vale? Eh, Eso por un lado. Entonces, en cuanto a lo que comentabas entre un colgajo óseo vascularizado o un colgajo perióstico vascularizado, en líneas generales no hay diferencias, o sea, conceptualmente es lo mismo. Lo único que el manejo del periósteo pues es más sencillo porque tú puedes rellenar el defecto con esponjosa y Mm. recubrirlo con periósteo, ¿vale? Y son un poquito más versátiles, pues porque, por ejemplo, en este caso, si hubieseis hecho un abordaje volar para esta pseudoartrosis de escafoides, pues llevar un colgajo de 1 o 2 a una zona volar, pues generalmente es más complejo, ¿no? Porque tienes que, no es tan fácil llevarlo, ¿no? Ezequiel en más de una ocasión me ha explicado que se puede extender esa arteria para que llegue a la parte volar, pero técnicamente cada vez es más complejo. Por lo tanto, los colgajos periósticos, como son del dorso del primer metacarpiano, pues son más versátiles. Pueden ir adelante y pueden ir atrás. Y esa es una de las ventajas que tiene. Mira, hay varias preguntas en el chat. Voy a intentártelas hacer un poquito por orden y en Sí. aquellos casos en los que tú no tengas tanta experiencia, pues yo te echo una mano, ¿vale? Em, Carlos Morales hace una pregunta que es muy buena, que te pregunta, ¿tú cuando no utilizas injerto en un escenario, o sea, en un escenario de una pseudoartrosis, siempre utilizas algún tipo de injerto o en algún caso no utilizas injerto? Bueno, yo creo que basándonos en si son complejas o no, porque también he visto casos y hemos tenido casos que con pseudoartrosis, eh, vamos a llamarlas simples, simplemente reduciendo y haciendo compresión con tornillos, como en este caso de Herbert, que hace la compresión de ambos polos, es suficiente. Yo creo que no siempre está indicada la utilización de injerto precisamente por eso. Yo creo que hay opciones, o dependiendo también de la evolución del paciente, en la que se puede simplemente fijar con un tornillo y que comprimas los fragmentos reducidos al 100% y lograr consolidación ósea.
Sí, hay pseudoartrosis en las que no hay tanto defecto óseo y lo que necesitan es una estabilidad mecánica y a veces simplemente pues cruentando. Generalmente cuanto más proximales son, menos defecto óseo hay y cuanto más en la cintura están, pues más defecto óseo hay, ¿no? Desplazamiento. Mm. Eso también encontré que no necesariamente el hecho de ponerle un tornillo garantiza consolidación, porque también hay defectos, e incluso hasta la misma posición del tornillo, si no queda de manera correcta, también te puede condicionar el desarrollo de pseudoartrosis. Vale. Ta, ta, ta. Alberto Meisler y después Matilde Jurado preguntan sobre el tipo de osteosíntesis, ¿no? Si tú siempre utilizas tornillos tipo Herbert, si en alguna situación plantearías el uso de tornillos tipo Masa Q-Track que generan más compresión, eh, o si en algún caso recomendarías el uso de placas anatómicas. Bueno, la verdad que me gustan mucho los tornillos de Herbert. Me parece que con esa propiedad que tienen de canal deslizante, perdón, el segmento que tienen liso con las dos roscas diferentes, tanto proximal como distal, he conseguido buenos resultados. No he utilizado placas, la verdad no tengo experiencia con placas. Sí las vi descritas cuando estaba haciendo la revisión, pero la verdad que no tengo experiencia de pacientes con colocación de placas para escafoides. Nosotros escribimos un paper con el uso de placas y, bueno, para algunos casos en los que hay defectos muy grandes, pues pueden funcionar, pero la verdad es que poner los tornillos, que todos vayan intraóseos, ninguno vaya a la articulación y además no genere impingement con la flexión de muñeca, la verdad es que son difíciles, son Laborios. bastante difíciles de utilizar. Yo en general a veces incluso utilizo dos tornillos o utilizo un tornillo y una aguja, pero intento no utilizar placas a no ser que sea un caso, pues eso, bastante complejo. Correcto. Preguntas sobre tips, trucos y perlas y pitfalls sobre el colgajo perióstico vascularizado. Eh, Bueno, eso quedaría para una charla, porque es una pregunta súper abierta. Daría para una charla completa. Efraín, tengo alguna charla de los colgajos periósticos del primer meta. Ya te lo enviaré el link para que lo puedas ver en el canal. Eh, Viviana pregunta, colgajo perióstico del primer metacarpiano, ¿cómo se fija en la zona volar alrededor del escafoides? Pues generalmente al inicio, cuando lo describimos, lo hacíamos con suturas a la cápsula volar y ahora lo que utilizamos generalmente es algún anchor y eso, bueno, lo estoy escribiendo porque pues el paper que ha presentado Eric es del 2020 y ahora ya tenemos una serie de casi 100 pacientes y algunos pacientes lo que hemos visto es que pues el colgajo se había arrancado, ¿no? Del foco de la pseudoartrosis y entonces genera como una especie de masa ósea pero no pegada al hueso. Y a raíz de eso, pues ahora utilizamos anchors para que el colgajo quede muy pegado al hueso y pues evitar esa complicación. En la primera serie que describimos, para demostrar que el colgajo era el que curaba el escafoides, en la primera serie no utilizamos injerto de radio y una vez ya demostramos que el colgajo perióstico funcionaba, pues ahora ya rellenamos el defecto óseo con injerto esponjoso del radio distal. Que eso también era otra pregunta que hacían. Ujú. Te preguntan acerca de si localizas las perforantes con el eco tipo Doppler de forma preoperatoria
Y la segunda pregunta, si usas resonancia magnética de control después de la cirugía, como la que has enseñado, y cuánto tiempo después. La resonancia, bueno, la primera pregunta que es la del eco, no ubico perforante ecográficamente, esa es la verdad. En cuanto a la resonancia magnética, a los 6 meses, doctor, a los 6 meses hicimos el control, eh, digamos, dando también chance de la revascularización y observar cambios, ¿no? Y fíjese que este paciente, bueno, no se lo hizo a los 6, sino a los 7, y ya habíamos evidenciado cambios positivos en la resonancia magnética, aunque clínicamente ya él previamente ya había venido a la consulta y ya había indicado que tenía franca mejoría, ¿no? Pero sí, la resonancia magnética la hacemos de rutina a los 6 meses y los controles radiológicos sí lo hacemos un poquito más frecuente. El primer control a las 2 semanas, luego a las 6 semanas, luego a las 12 y finalmente ya normalmente a las 24. Pero como te digo, este paciente, para responder concretamente a la pregunta, a los 6 meses hicimos el control de resonancia. Eso era otra pregunta. Te preguntaban sobre la temporalidad de los controles radiológicos. Te pregunta Efraín Mendoza si realizas descompresión del radio a nivel de la metáfisis y bueno, al sacar ese fragmento óseo pues ya se hace cierta descompresión. Cuidas el ángulo anatómico radioescafoideo y radio semilunar, pues así debería ser. Eh, Aunque con los abordajes dorsales es bastante más difícil que con los abordajes volares. Cuando hay una deformidad en joroba, desde un abordaje dorsal es bastante más difícil poder eh, corregir esa deformidad en joroba. Se puede hacer, pero es más difícil, ¿no? Eh, ¿Usted cómo hace la corrección de joroba, doctor Sergi? Preferiblemente, ¿volar o dorsal? Yo casi te diría que en las series el 90-95% de los abordajes son volares, siempre que son de la cintura y hay mínima joroba, siempre hago abordaje volar porque con el perióstico llega bien a volar, pues casi siempre voy por volar y Ok. únicamente voy por dorsal en aquellos fragmentos pequeños que son polo proximal del escafoides y en esos casos generalmente son pacientes que ya han sido reintervenidos y lo que hemos visto en esta serie que te comentaba de los 100, de los 100 pacientes es que el periostio sobre todo donde más ha fracasado, que en total son 3 pacientes, son en pacientes que confluyen con los 2 factores pronósticos negativos que en los 3 han coincidido, que son una cirugía previa de tratamiento de pseudoartrosis con un tornillo anterógrado. Y el tornillo anterógrado pues generalmente se da en fragmentos del polo proximal pequeños. Los 3 pacientes coinciden que tenían una necrosis avascular del polo proximal del escafoides, un fragmento pequeño con una cirugía previa de tratamiento de pseudoartrosis con un tornillo anterógrado. Entonces, en esos Ok. casos, ahora, hoy en día, les hago o un córtico perióstico de Sakai o si queda muy poquito fragmento proximal, ahí hago un osteocondral, pero personalmente prefiero el Sakai que el de Berger o Bishop. Sabes que durante la revisión estuve buscando eh, si había descrito o alguien había descrito necrosis vasculares del polo distal del tubérculo o no uniones, por ejemplo. Y nada más encontré uno solo de hace 40 años, fue en el año 85. La verdad no lo coloqué porque las imágenes de esa época, no, las que están descritas en el artículo no eran muy buenas, ¿no? Pero solo hablaban de que fue un fragmento como aislado, que finalmente emigró, pero la verdad es que me llamó la atención de que no hubiera ningún tipo de necrosis ni no uniones del polo distal. No pudiera asumir que netamente por temas vasculares, ¿no? Y que quizás de pronto hasta por el mecanismo de traumatismo no llegaría hasta hacia distal
afectarse distalmente el escafoide, pero siempre uno consigue cintura y polo proximal. De polo distal, la verdad que no vi ningún tipo de reseña al respecto. A veces hay pequeñas avulsiones del tubérculo, que son como avulsiones ligamentosas, Mm. que dejan pequeños fragmentos óseos desvascularizados, pero que, bueno, que muchas veces no son dolorosos, o si son dolorosos, pues únicamente se hace exéresis Sé que ya. y ya está, sí. Andrés te pregunta trucos para que el injerto o el colgajo no se desplace después de realizar la fijación. Si tienes algún truco para lo típico de cuando se sintetiza no se extruya el, el, el colgajo o el injerto. Bueno, la verdad es que trato de fijarlo con alambre, doctor. Trato primero de fijarlo con alambre de Kirchner. Eh, Incluso también hemos hecho dejar los dos fragmentos, tanto el distal como el proximal, fijarlo primero con el tornillo y colocar el injerto. Incluso también está descrita esa forma, ¿no? Fijar el escafoide y luego colocas el injerto vascularizado encima, bien remodelado para que entre allí y también funciona con sutura perióstica. Este, lo que sí hay que tener bastante cuidado al momento de hacer el fresado, ¿no? De la dirección cuando vas a colocar el tornillo con el fragmento del vascularizado, de no pulverizarlo, ¿no? Con la mecha, con la broca. Pero lo hemos hecho así y la verdad hemos tenido buenos resultados. Sí, me gustaría saber quién es usuario de Zoom, porque ha hecho una pregunta, bueno, ha hecho un comentario, pero no se identifica y pone usuario de Zoom. Bueno, si se manifiesta, pues si comentamos el comentario que ha hecho. Eh, Alberto Meiser, ¿qué parámetros usas para decidir que una revascularización del escafoides no será una buena opción y que lo mejor para el paciente es una cirugía de salvamento tipo carpectomía o artrodesis? Eh, Los cambios radiológicos, doctor. Cambios radiológicos que ves alrededor de las articulaciones del escafoide. Este, es porque que tenga artrosis ya. que tenga artrosis alrededor, correcto. Una carpectomía o una artrodesis. Creo que no valdría mucho la pena revascularizarla. Pienso La, yo. la edad del paciente, ¿no? El número de cirugías previas. Sí. Qué es lo que busca también el paciente, ¿no? Si tiene más dolor o prefiere aumentar rango de movimiento. Todo eso pues también influye en que decidas una cosa u otra, ¿no? Juan Varela hace una pregunta muy buena y que bueno, que realmente todo el mundo la tiene en mente, ¿no? Y es si un SNAC 1 contraindica un vascularizado, ¿no? Y eso en general en la literatura pues siempre es como una contraindicación para los artículos, pero yo personalmente un paciente que tiene un SNAC 1 también les hago colgajos vascularizados siempre que evidentemente pues tenga una edad acorde, ¿no? A la situación, pero yo personalmente, y es una cosa bueno, que a lo mejor no sigo las instrucciones, en pacientes con un SNAC 1, pues a veces también les echo colgajos vascularizados porque pienso que intentar tener un escafoides lo más fisiológico y lo más cercano a la normalidad, pues a la larga va a hacer que esa muñeca pues desarrolle artrosis posiblemente a una velocidad más lenta, pero es la hipótesis que yo tengo. No sé tú qué soléis hacer cuando con un paciente que tenga un SNAC 1, o sea, un inicio de artrosis, pero muy inicial. Incluso en algunos casos hemos Creo hecho que no, alguna sí, estiloidectomía uno no lo contraindica, estoy de acuerdo, no. Yo creo que más bien le puedes dar un chance con el vascularizado y ver si de pronto mejora, ¿no? La situación periférica. Ya uno más avanzado, sí,
no, no estaría de acuerdo, que creo que se relacionaría con la pregunta del doctor Mesa. Juan, ¿cuál es tu expectativa? En un paciente con un SNAC1, ¿eres muy estricto? Yo, Eh, pero- con el doctor Varela. sí, hola Eric, me ha Hola, encantado la doc. charla, fenomenal, fenomenal, enhorabuena. Gracias, doc. A mí personalmente me parece que no es una contraindicación un snack tipo 1, creo que hay que realizar. Lo que pasa es que sí es verdad que en el snack tipo 1 pues ya es explicarle que las posibilidades de que tengan un tipo de molestias posoperatorias son mayores. Y cuando lleva un tiempo de evolución, a veces la dificultad para conseguir una reducción más anatómica es un pelín más complejo. No es una cosa. Entonces, bueno, me parece que no debe contraindicarlo, pero bueno, sí que es verdad que está descrito que cuando no contraindica otro tipo de injertos, según tal, pero bueno, en todos los artículos te pone que no cambios degenerativos para hacer un vascularizado. Pues lo preguntaba, para dar un poco de chicha a la pregunta, pero yo la verdad soy bastante laxo. Yo si quiere bailar, pues yo le pongo música y me parece que lo que debes intentar, esa adopción del rescate lo tienes siempre en tu mano y creo que hay que darle una opción a la biología, siempre que el paciente, que no sea un tío añoso, así de 40 y poco, es un tío añoso, pero creo que intentarlo. Y después, si no, pues siempre tiene la paliativa, siempre tiene su opción. No creo que sea una contraindicación absoluta. Sí, a nivel científico, obviamente, claro, no puedes mezclar peras con manzanas, ¿no? Porque aunque se parezcan, pues no saben igual. Entonces, pues claro, si tú estás comparando el balance articular preoperatorio respecto al postoperatorio, pues claro, evidentemente un paciente con SNAC1, pues probablemente los resultados no sean tan buenos, pero ya debido a ese factor, ¿no? Y o sea, al final por eso se excluyen. Eso no significa que aunque tú no los pongas dentro de la serie a publicar, no tengas pacientes que se lo haces. Bueno, si acumulas muchos snacks 1, pues entonces se podría hacer un estudio de snack 1 con colgajos vascularizados, pero bueno, claro, ya es difícil sumar casos con colgajos vascularizados cumpliendo todos los criterios como para además pues meter un grupo de snack 1. Pero bueno, sí, la pregunta es, como siempre, muy buena de Juan. Y Andrés Mantilla pregunta si en esos SNAC 1 se asocia también una estiloidectomía. Pues depende un poco, ¿no? Pero yo generalmente, si las hago artroscópicas, porque algunas pseudos las hago artroscópicas, sí que les hago un poquito de estiloidectomía. Si las hago abiertas, la verdad es que las estiloidectomías abiertas me dan cierto miedo, porque es fácil que se te vaya un poco la mano y que el problema de una pseudoartrosis de escafoides se convierta en una inestabilidad carpiana, y el problema que generas es mayor que el que tenía. Entonces, cuando lo hago abierto, casi nunca. Y cuando lo hago artroscópico, sí. Vale. Pues no veas la cantidad de preguntas que te han caído, Eric. Hemos hecho- Eh, en, Unas gen- cuantas. sí, en general, ya están todas resueltas. Eh, Usuario de Zoom que no se ha manifestado sobre quién es, dice que la principal causa de pseudoartrosis de escafoides es por osteosíntesis inadecuada, por lo que la fijación adecuada es una de las primeras opciones. Entonces, esto es un artículo que ha publicado Ezequiel Zeidenberg y que, pues, por ejemplo, en el club ha comentado en varias ocasiones, ¿vale? Y eso es parcialmente cierto y parcialmente falso. Me refiero a que la principal causa de pseudoartrosis de escafoides es por osteosíntesis inadecuada.
porque si no, pues no habrían fracturas de escafoides que desarrollaran una pseudoartrosis. Yo creo que es más correcto decir que la principal causa de pseudoartrosis de escafoides operada es por osteosíntesis inadecuada. Y eso, pues Ezequiel lo explica muy bien, y la verdad es que cuando tú revisas los casos, la mayoría de casos ves pues, que el tornillo pues, no está en el eje o no está perpendicular al foco de la fractura, diversas causas, ¿no? No se ha elegido el mejor método de osteosíntesis. En eso estoy de acuerdo, pero quería hacer esa puntualización. Y ya está, en general se han resuelto casi todas las dudas. Efraín pregunta si el tornillo lo colocas dorsal o volar, y eso pues, bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Tornillos anterógrados o retrógrados? Bueno, es que también depende de la ubicación de la fractura, En diría yo. la cintura, ¿qué prefieres? ¿Anterógrado o retrógrado? Me gustan retrógrados en la cintura. Pues yo estoy de acuerdo contigo, y Juan Varela creo que también está de acuerdo en que en la cintura pues también prefiere los tornillos retrógrados, es decir, desde volar y con extensión de muñeca, que también pues facilita mucho la reducción de la fractura o de la pseudoartrosis. Bueno, Eric, pues nada, te felicito. Ya, gracias. La revisión ha sido muy buena, ha dado mucho para discutir, es un tema que es interesante y que pues hay mucha controversia alrededor, y nada, también os felicito por el resultado del paciente, y que puede hacer CrossFit, y la verdad que nada, ha ido muy bien. O sea que Sí, nada, señor. un abrazo grande.